baile, la elegancia que transmite. Pero claro, atrás hay mucho trabajo, ¿no? Parece mentira, pero para que salga tan fluido hay muchas horas de práctica, de fallas y seguir intentando. Yo lo vinculo con el mercado inmobiliario. Perdón si empiezo, no sé, ¿hay que esperar o ya puedo arrancar? ¿Sigo? Bueno, ok. Yo empecé en este rubro inmobiliario siendo cadete, así que muy de abajo. Y al final de la historia, como ustedes ven acá, he terminado, gracias a Dios, con muy buenas experiencias. Pero antes de seguir, un aplauso, por favor. Y como les decía, cuando pensaba yo en esta charla, analizaba cómo transmitirle a ustedes, a mi entender, la importancia de la información, ¿no? Porque lo que yo estuve percibiendo en estos últimos prácticamente 20 años, yo empecé en este rubro, como les indicaba, en una inmobiliaria importante aquí en Córdoba, pero en el área de cadetería, me acuerdo que fue en el año 2001, previo a los líos que todos ya conocemos. Y bueno, la típica tarea diaria era salir a pagar todos los impuestos, no es como ahora que es mucho más fácil. Allá era todo ir al banco, hacer colas hasta que te atiendan, etc. Y arranqué en ese estatus, digamos, ¿no? Y después, bueno, gracias a Dios fui avanzando, progresando. En paralelo a la formación universitaria, fui avanzando en la experiencia más laboral, ¿no? Y pasé, como la mayoría lo hace, al área administrativa, después pasé al área de alquileres. La empresa esa tenía la división tanto de alquileres como de ventas, desarrollos, campos y demás. Y bueno, incursioné todos esos años acá en Córdoba y a mitad de camino yo siempre percibí esa necesidad del valor agregado, ¿no? ¿Qué más podía aplicar a la profesión mía? Y yo como estudiaba, aparte de esta carrera, lo que es marketing, la comunicación en general, estaba muy metido en el ámbito de la información, ¿no? Y yo notaba que era muy común que los inmobiliarios tenían conocimientos técnicos, legales, administrativos, y todo lo que se vincula a la parte más técnica, digamos. Pero cuando uno se topaba con un cliente que te transmitía dudas coyunturales del presente, ahí era ese análisis que hacíamos nosotros que faltaba algo más en este rubro. En esos años, le hablo más o menos 2005, 2006, le acercamos una propuesta a las instituciones de este sector acá en Córdoba, dígase el colegio. Bueno, en ese momento, como saben, los que no son de Córdoba, tenemos 2 colegios acá, no quiero entrar en ese tema, pero para que sepan muy rápido, en ese momento había un solo colegio, ya que el llamado nuevo fue a fines de los años 2000, pero nos acercamos, en ese momento estaba la Cámara también inmobiliaria, etcétera, y le propusimos producir información inmobiliaria para este sector, para darle un valor agregado al profesional. Para hacerla corta, nos recibieron en ese momento muy bien, no sé si la voy a cruzar acá, en ese momento la presidenta era Marcela Ibáñez, está una de las expositoras, y tuvimos una experiencia en relación, en esa época se hacían revistas papel, parece hace siglos, pero era así, y producimos una revista de información en bienes raíces. Pero claro, era todo un desafío la pata legal, porque nos hacía falta más apoyo para que realmente rinde ese emprendimiento paralelo que uno tenía, mientras tanto no trabajaba, estudiaba y demás. Bueno, la foto que estaban viendo, hasta que se cargue, le voy contando. Obviamente yo voy a hacer un ping-pong con el tango, porque para mí se vincula y ya lo van a ver más adelante. Esta es un show que hicimos en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, organizado por el Rotary Club. Imagínense, Embajada de Uruguay en Buenos Aires, Rotary Club, el tipo de ambiente que había, era muy interesante a nivel social, político y demás. Yo, cuando recuerdo esta foto, no lo puedo creer, porque yo empecé bailando cuarteto acá en Buenos Aires, imagínate cómo uno puede llegar a ese lugar, pero yo también lo relaciono porque acá empecé de cadete y terminé en el área de research, lo que es investigación de mercado allá en Buenos Aires, en grandes empresas. Y yo lo reflejo en esta foto porque uno se puede destacar en la actividad profesional de muchas maneras, obviamente. Desde la parte, como decía antes, conocimiento técnico, legal, la parte de ventas, etcétera, etcétera. Quiero ir avanzando para que no se me quede. Pero la figura esta que uno piensa,
o cuando uno busca trabajo en el canal tradicional, o podemos hacer de cuenta que este es un cliente, y acá son todas las inmobiliarias para que nos llamen. Yo les voy a transmitir ideas que evidentemente son debatibles, pero yo las creo fervientemente, así que no lo tomen como una verdad única, sino una opinión mía y personal. Yo en estos años, tanto en la experiencia mía en Córdoba, Buenos Aires, trabajar en multinacionales en Buenos Aires te da el valor agregado de rozarte mucho con el mundo, como uno dice, porque trabajas con brokers de otros países y demás, entonces uno logra tener una perspectiva más general de este rubro. Y cuando uno, desde lejos, por así decirlo, veía cómo se trabajaba en la actividad inmobiliaria en Córdoba, yo percibía que todos eran buenos profesionales, pero de una u otra manera eran muy similares, ¿no? Entonces yo vuelvo a el vínculo anterior. Todos pueden, haciendo esa comparación de el baile, no sé si ustedes conocen en detalle, pero el tango para aprenderlo es muy difícil porque uno no solo tiene que primero manejar el equilibrio, manejar el tipo de pasos que uno va a hacer. Los que hicieron acá, los chicos, está demostrado que si bien parece que fluyen como pareja, él es quien indica o invita a la mujer a acompañar. Ah, no, es otra cosa esto. Invita a la mujer a hacer uno y otro paso y la mujer tiene que percibir cuál es el paso que va a hacer y acompañarlo. Todo en un efecto espejo, ¿no? Entonces, frente a esa excelencia y hacer un ping-pong con el rubro inmobiliario, yo cuando voy a Buenos Aires, después de 6 entrevistas, es cuando ingreso a Colliers International en el área de research, es de análisis de mercado. Las grandes empresas de bienes raíces tienen 3 áreas diferenciadas, todas muy importantes, trabajan obviamente en paralelo. Una es el área administrativa, que puede ser también legal. Cuando yo ingreso ahí en esta empresa, tienen áreas muy diferenciadas. La parte legal, administrativa es un área, la parte netamente comercial, que ahí están los brokers, que serían los vendedores, digamos, de las empresas, y el área de research, que es análisis de mercado. Y yo siempre lo vinculo porque cuando uno defiende la importancia de la información de mercado en este rubro, uno tiene muchas razones, pero la principal es que si los más grosos lo hacen, evidentemente hace falta eso, ¿no? Evidentemente también es verdad que la necesidad de una empresa importante que tiene como cliente a su vez a otras empresas multinacionales requiere otro expertise, otro trabajo en general, pero yo creo que, y ahí voy a uno de los mensajes, que el inmobiliario, la inmobiliaria tipo tendría que agregar esto, desde lo particular privado hasta lo sectorial, ¿no? Para mí es una diferenciación que se puede destacar y que no va a ser reemplazado por otras cosas. Yo creo que muchas de las cosas que uno hace en la diaria y muchos conocimientos que uno tiene están siendo reemplazados por la tecnología. Si yo le pregunto a alguien quién puede hacer un contrato de alquiler, es parte de nuestra labor y frente al cliente levantamos la mano, yo te lo hago, pero hay que saber que el cliente puede ir a Google y bajar un modelo. Lo hace él, va al escribano, certifica la firma y la inmobiliaria queda afuera. Así entre otros tantos ejemplos. Y ni hablar de la tecnología con el llamado ¿cómo en el chat? GTPS, que no sé si ustedes lo estuvieron indagando un poquito, es impresionante. Hasta va a llegar un punto que se puede crear una recepcionista a piacere y que ella sea la encargada de atender a los clientes. Tiene un problema, lo que no sabe lo miente. Bueno, ¿quién? ¿La recepcionista o la...? Ah. No, está bien, es verdad, sí, sí. También, quiera o no, ojo, ellos se basan en la información que ingresan los humanos. Así que hay que ver ahí quién está mintiendo, la máquina o lo humano, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, eso para ir avanzando, en definitiva, yo lo que estoy viendo también, y un plus que le querías comentar, vinculando mis inicios allá por el 2099 fue exactamente, a la fecha, que antes el mercado inmobiliario se caracterizaba porque había inmobiliarias grandes con vendedores, ¿ok? Pero era la estructura tipo, y esas inmobiliarias tenían obviamente sucursales. Ese era, digamos, este modelo tipo. Pero si uno lo analiza desde, digan, para ser claro, la cantidad de matrículas eran pocas en proporción de la cantidad de los operadores en este sector.
Obviamente era otro la realidad económica, social del país y demás, pero eran más empresas con un diagrama más triangular, ¿no? La cabeza con la base operativa. Todos creo que en esa época empezamos con esa estructura. Ahora se dio vuelta eso. Ahora las llamadas inmobiliarias grandes se achicaron por las consecuencias generales de la economía actual. Les doy un ejemplo. Las inmobiliarias grandes de Córdoba, no creo, bueno, puedo citar algunas, Juárez Beltrán, Malbrán, Sergio Vilela, Lima, bueno, etcétera, etcétera, Merguerian, etcétera. Bueno, hace 20 años atrás tenían 15 vendedores mínimo. Ahora, doy fe, tienen 3. Entonces yo lo que veo en definitiva que somos mucho más en este sector. Y como ustedes saben, no es una crítica, claro, es algo objetivo, cada 4 meses en promedio se dan más matrículas. Es una realidad, o sea que cada vez vamos a hacer más todavía en este rubro. Entonces ahí es el punto que yo digo, bueno, ¿de qué manera se puede diferenciar uno que sea escapar un poquito de lo que todos sabemos, que es cuestiones administrativas, legales, etcétera, etcétera, etcétera? Ese para mí es la clave y yo le estoy transmitiendo, porque es parte de esta mentoría, cómo yo percibí que lo logré hacer y gracias a Dios me va bien, le quiero transmitir esta opción. No es la única seguramente, pero para mí es una muy buena opción. Porque yo también esto es la cantidad de opciones que uno puede dedicarse o especializarse. No sé si ustedes están en grupos de WhatsApp de los inmobiliarios, yo estoy en varios, y ahí uno percibe esto que les hablo yo, que somos bastante similares. Por ejemplo, acá, los que no son de Córdoba, está el barrio Nueva Córdoba, que es la zona roja, digamos, a nivel inmobiliario, ¿no? Claro. Es donde más se comercializan inmuebles, donde más oferta hay, donde más demanda hay, etc. Y ahí yo diría que de los grupos de WhatsApp que uno está, que si uno suma a todos los integrantes seremos 500 en Córdoba, yo diría que el 70% estamos trabajando ahí en lo que es Nueva Córdoba. Y les digo algo, si ustedes ven, porque me ha pasado tener que recibir pedidos de gente de Buenos Aires, de clientela de allá, darme vuelta para ir a buscar a Córdoba, acá por ejemplo, pero si uno busca terrenos grandes en la Sierra de Córdoba que quieren comprar gente extranjera, que viene y te paga en efectivo $800.000, brokers que se dediquen a terrenos grandes en la Sierra de Córdoba, no hay. Seamos optimistas, hay pocos. Para mí no hay. Yo doy fe de que no encontré. Es verdad, puede ser que la inmobiliaria de Calamuchita te diga que tengo un terreno que me dio un... Sí, ya sé, o sea, puede haber de ese punto de vista, pero no especialista en ese rubro, que yo sé que reenvío el pedido a esta persona y sé que en una semana el tipo me envía 4 opciones. Ese tipo de broker especializado. Yo, en definitiva, para hacer este vínculo, y le tramito la experiencia de que yo percibí que a mí no me gusta decir interior de Argentina porque me parece más peyorativo, pero bueno, para hacerla simple lo hagamos así. Yo personalmente tengo más experiencia en Córdoba y en Buenos Aires, por eso esto está acá, pero yo veo de que falta eso, ¿no? El especialista en serio, digamos, el que se dedica a un submercado, a una tipología o demás, o el llamado consultor inmobiliario, ¿no? Y lo generalizo en el interior porque me ha pasado eso. Evidentemente que gracias a Dios las diferentes instituciones, bueno, CAPI es un ejemplo, está promoviendo mucho las capacitaciones en este rubro y está bueno que así sea porque cada vez mejoramos en ese punto. Pero yo hablo para exagerar el nadie, pero uno se sobreentiende que debe haber. Pero en proporción son pocos, aceptame que son pocos por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, gracias. Bueno, eso no es menor, eso no es menor. Entonces, bueno, yo en definitiva, en esta experiencia de las empresas de allá en Buenos Aires fue la relación de lo que te exige la demanda y cómo responden las inmobiliarias grandes en este rubro. Es decir, si una empresa determinada, y hablo como Cablevisión, Cencosud, mismo Mercado Libre, etcétera, te pide alternativas de oficinas en alquiler en edificios de categoría, vos no puedes enviarle solamente las alternativas. Vos tenés que fundamentar con información de mercado y sugerirle qué conviene hacer. O sea, eso es la carpeta, ahora virtual obviamente, que se le da a las grandes empresas. Entonces yo, en definitiva, la propuesta es
empezar a tener esa práctica. Obviamente, sí. ¿Cómo, perdón? La brochure. Exactamente. Obviamente, si mi vecino me pide alternativas de casa, incluirle algo de información inmobiliaria. Yo te aseguro que si lo tomas como práctica, te vas a empezar a diferenciar muchísimo en este rubro. Después le puedo dar 2 tips, pero van a ser bastante prácticos, casualmente para que sea más ágil todo esto. El corazón de la charla, lo que yo le quiero transmitir, que yo, basándome en la coyuntura actual, los análisis de inversión y la sugerencia al cliente, que repito, muchas veces son empresas, sobre qué hacer, he tenido muchos mejores resultados, tanto de las conexiones como de los mismos clientes en general, y cuando hablo clientes me refiero tanto de acá como de Buenos Aires y demás. Y obviamente que cuando empezás a hacer algo que hay poca, no solo te empiezan a buscar la clientela, digamos, sino también ámbitos, si se quiere, más públicos. Esta fue una de las charlas que yo di allá por el 21, me acuerdo. Para los que no conocen, B360 es el grupo de inversores inmobiliarios que asesoran a su vez a inversores. Es el más top que hay en Argentina, yo hasta me animaría a decir en la región. Por ejemplo, uno de los titulares es Damián Taberman, quien no lo conoces, es el presidente de los desarrollistas de Argentina y de Latinoamérica. Las conexiones que tienen ellos en general es muy buena. Y a mí me comentaron en confianza, yo lo conozco a ellos hace mucho, de cuando empezaron a buscar gente que en charlas privadas con sus clientes les informen sobre el mercado inmobiliario de Córdoba en particular y el interior en general, no encontraban. Obviamente, yo quiero creer que me llamaron por otro motivo, que yo sí era bueno para esto, pero en la charla informal y medio en broma me dijeron, mira, seguí por este camino porque no hay gente que te informe del mercado. Sí hay gente que obviamente Y cuando hablo de información, entiéndanme, todos sabemos de este rubro, todos podemos sentarnos a tomar un café y sugerir al cliente tal o cual cosa. Pero yo cuando hablo de información, hablo de reportes de mercado. Y hoy por hoy, eso es muy interesante, si no lo vieron. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Maxi. Maxi me dijo, no, yo ni en pedo me siento a hacer un Excel. Ah, bueno. Está claro. Pero digo, me sumo también al comentario ese, ¿no? Que lo pueden hacer, lleva tiempo, evidentemente, para estar al tanto de la situación. Les cuento una rutina mía. Yo hace mucho tiempo me levanto 1 hora antes, 6 de la mañana, y estoy leyendo todos los diarios para arrancar a las 7 de la mañana con mi rutina más normal, pero encontré ese momento porque sé que si ese día me junto con una persona que quiere hacer una inversión importante y me pregunta qué opino si gana Milei, qué pasa si gana Bullrich, no puedo quedarme con el conocimiento popular que todos tenemos, de que son todos unos chovos, son todos igual, no, tengo que sumarle información más dura porque el tipo está viendo si con $1 millón lo pone en tal inmueble, lo pone en una caja fuerte o invierte en Paraguay. Entonces, no podemos quedarnos con el conocimiento más popular de charlas de café que todos tenemos, son válidas, pero no en este nivel. Tuve ahí para ir avanzando también la experiencia de ser convocado para dar clases en los diferentes posgrados. Esta es una universidad de Santa Cruz de la Tierra. También cuando te empiezan a citar en los medios, yo siempre cuento que no solo son beneficiosos el hecho de aportar información de mercado en el ámbito privado, sino que los mismos medios te empiezan a citar en estas notas y como todos sabemos, no hay mejor publicidad que un cliente te vea que te cita La Nación para hablar sobre departamentos del interior del país. Fíjense ustedes, porque a mí me ha pasado, por eso puse esta foto, a mí me hablaron para pedir este listing, o sea, ser representantes de inquilinos por un lado y de compradores por el otro lado, para el interior del país, porque vieron esta nota. Acá especifica que estoy en Córdoba, creo, pero eso es, a mi entender, algo difícil de llegar, porque esto fue, yo desde que empecé pasaron 15 años para que me citen en los diarios, pero digo, una vez que pasa, es la mejor publicidad, 0 costo, mucha cabeza, en definitiva. Y acá también otras citas en los medios. Pero para ir aterrizando de a poco la charla, les quiero comentar un poquito, a mi entender, lo que está pasando con las diferentes formaciones de los estudiantes. Ahí es una idea que quiero transmitir porque se relaciona con esto, no es una crítica ni mucho menos.
Pero yo creo que tanto el profesional tendría que aportar este perfil de consultor inmobiliario, sino también los encargados de la formación del profesional, ¿no? Porque si no, el que sale como corredor en este sector compite de una u otra manera con el abogado, que también hace contrato, con el contador, que te administra alguna propiedad, y como vos decís, la cantidad de personajes en general, que dateros, si querés llamarlo. Si uno lo quiere titular más elegante, se puede decir productores, pero tenés muchos ámbitos en este sector que si nos quedamos, a mi entender, experiencia propia y lo que yo veo también de los colegas míos que se quedan mucho, les cuesta competir con esos. Y me voy a meter un segundo en el barro y salgo en 2 minutos, ¿puede ser? Es lo que pasa con las franquicias. Porque si ustedes perciben que cuando yo mostré que había mucha gente, eran solamente los matriculados. Pero a uno de esos, sumale 30 más que hay atrás, los llamados agentes. No quiero hablar de la franquicia, estoy hablando de la cantidad de competidores que tenemos. Para poner un ejemplo, cito acá Córdoba, a 10 oficinas, y cada oficina tiene en promedio 30 agentes, 300, es impresionante. Y 5, evidentemente habrá uno quizá, pero en general es así, 10 matriculados y tenés atrás 300 más ahí laburando. Evidentemente que está mal eso, pero pasa. Entonces, como este rubro, más aún el ámbito residencial, pega mucho la parte más afectiva, la empatía con el cliente. A veces cuando tenemos que vender una casa de una familia, la persona está esperando más que vos entiendas su situación, que lo acompañes, que lo apoyes, no tanto que le dictes el artículo 3 de la ley de alquileres, sino más esa parte afectiva. Muchos lo hacen bien, porque si ustedes, yo conozco a todos, por eso no quiero discutir cosas que no vienen a la temática, pero les transmito también lo que pienso. Yo los conozco a todos, el que tiene la Juan Pablo Vaca Inmobiliaria, el que tiene otro, a todos. Y los que tienen muchos agentes hacen foco en la parte, si quieren, emocional. Y así captan clientes. Y si tienen 10 oficinas en Córdoba, por algo será. Entonces, ahora salgo de ese terreno embarroso. Lo que quiero decir, en definitiva, que cuando uno habla de matriculados, no solo son los matriculados, sino son todos los que están ahí metidos, ¿no? Y ahí es cuando es el desafío de buscar la diferenciación. Estos son unos de los clientes de que tenemos, pero fíjense ustedes lo que les decía antes, ya paso muy rápido esto. En definitiva, todos ellos de una u otra manera exigen la información de mercado. Y más aún, cuando vos te das cuenta que la otra persona te percibe como consultor inmobiliario, sea el particular que tiene la casa de familia como la gran empresa, es cuando te cita a una reunión, no para decirte que quiere vender ni que quiere comprar. Ese sería el paso 2. El paso 1, motivo por el cual te cita, es ¿me conviene vender? ¿Me conviene comprar ahora? Y ahí tenés que, eso mismo que yo les decía, no solo manejar datos estadísticos, históricos, más técnicos si uno quiere, sino la coyuntura actual. Y no caer en repetir lo que yo decía recién de la charla de café con los amigos. No podemos que el cliente nos escuche a nosotros decir lo mismo que le dijo el amigo ayer tomando un café. Tiene que haber un plus. Y eso se consigue, como indicaba antes, no solo sabiendo la parte más general, sino la parte más del momento, de la coyuntura. Y voy acá para poner un ejemplo, y ya vamos aterrizando la charla de la situación actual del mercado, cómo uno lo puede complementar un poquito con la información. Si yo les pregunto a ustedes si hoy ustedes son propietarios, ¿no? Yo les pregunto, para ustedes, ¿es momento de vender? Sí, depende. Depende para qué, porque las motivaciones son todas distintas. No, bueno, en general, digo, para no entrar en el caso particular. Es momento para comprar. A ver, la plata compraría una propiedad. Muy rápido. Levanten la mano, muy rápido. Levanten la mano quien cree que es momento para vender. 1, 2. Entiendo que momento para comprar, más de 2, listo, buenísimo. Entonces, fíjense, en proporción opinamos que no es momento para vender, ¿ok? Bueno, ¿por qué entonces tenemos la oferta más amplia de los últimos años?
veces como uno, si tiene que dar una fundamentación con el cliente, hacerle entender todas estas cosas que estamos ampliando con la coyuntura actual. Para mí, y lo hago muy concreto para respetar los horarios, estamos en un ciclo inmobiliario muy particular que, como dijimos antes, viene del 18, pero hacia atrás fue un ciclo que fue ascendente, con subes y bajas, pero fue ascendente al fin, que empezó en el 2001, o sea, prácticamente casi 17 años. Si vemos la larga, la flecha histórica, la línea histórica, así se dice, vemos que estuvo en alza. Y también a mí es todo un tema para debatirlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que bajan tanto los precios y no suben los compradores? Es un mercado muy loco, porque la lógica, ¿qué sería? Hoy por hoy están bajando los precios del año 18, aproximadamente. Pero bueno, en síntesis, esto está bueno porque es una muestra de que hay muchos puntos de vista, y si vos te juntás con una persona que está decidiendo si invierte o no, y más aún como está pasando en los últimos años, no solo está en duda si invierte, sino si invierte en Argentina. Entonces, ahí tenés muchas alternativas. Por ejemplo, muy cortito, ya estamos cerca del final, pero a mí lo que me pasaba en el 21, después de la pandemia, que muchos querían comprar en Uruguay, por ejemplo, muchos argentinos, recuerda usted que fue el boom de la noticia, que todos se querían ir a Uruguay. Bueno, yo les pregunto, en esa época, para el argentino, ¿era negocio comprar en Uruguay? No, estaban carísimos los números allá. Obviamente los motivos son otros, no es solo negocio, pero bueno, es una muestra más de todos los puntos a tener en cuenta, que hay que fundamentarlo, como el conocimiento, obviamente, que todos tenemos, y la información del mercado. Y mejor aún si lo bajamos a la zona donde nosotros operamos, ¿no? Si somos fuertes en una zona en especial, en Carlos Paz, por ejemplo, si yo te pido un informe de mercado de Carlos Paz, ¿me lo puedes entregar? Estaría buenísimo. En una semana. Excelente. Eso es la diferenciación. ¿Sabes por qué? Y vale el ejemplo, te me acercaste, no sé si es para poner el pecho. No, está bien, no, una broma. Es como está Rodman, Pippen y Michael Jordan. Pero bueno, eso en definitiva lo que uno quiere transmitir, y ya vamos a ir cerrando. Yo creo que en este rubro lo mejor que nos pasa que somos prescindibles, y lo peor también es la misma cara de la otra moneda. ¿Estamos de acuerdo que las inmobiliarias no son prescindibles para una operación inmobiliaria? ¿Un particular puede vender su casa sin una inmobiliaria? Bueno, obviamente si uno participa le aporta mucho valor, seguridad, eso está ok. Pero digo, el hecho que seamos prescindibles está buenísimo, porque nos obliga a nosotros a casualmente eso, ¿no? Dar ese valor agregado al cliente. De muchas formas uno lo puede hacer. Yo acá, en el perfil de consultor inmobiliario, experiencia propia, repito, en todos estos años, acá, allá, etcétera, veo poca gente. Entonces lo que le quiero transmitir y sugerir es empezar a agregar a lo que uno viene haciendo de vendedor. A veces es peyorativo la palabra vendedor, ¿no? Pero yo creo que es la profesión más importante del mundo desde que se empezó el primer negocio a la fecha. Hoy por hoy lo que más gana en el mundo son vendedores. Se llaman de otra forma, te dan una tarjeta y figura otra cosa, pero en el fondo son vendedores. Entonces lo entendemos de esa manera. Pero para realmente diferenciarse, tenés que sumar esto que estamos hablando de la información en bienes raíces. Y lo bueno del caso actual es que hoy por hoy es mucho más fácil de conseguir información inmobiliaria que hace 15 años atrás. Sentados en la casa uno lo puede hacer. Yo siempre cuento como anécdota que en el 2005, para ir a la Expo Real Estate en Puerto Madero, había que ir. Porque si vos querías escuchar qué decían esos tipos, había que ir. Estamos cerrando, ¿no? Ya, 5. Entonces, ahora uno lo puede ver en pijama, en la cama, por YouTube, la Expo en vivo. O sea, aprovechar que en la coyuntura actual es mucho más fácil estas cosas y aportar ese valor, que sería una de las conclusiones para ir avanzando. Bueno, ya vamos a ir cerrando con esta pequeña conclusión. Yo lo que le aconsejo para salir del cuarteto, que cualquiera lo baile, en un casamiento hay que tener buena onda nomás para bailar el cuarteto. Bueno, es verdad, no cualquiera, es verdad.
Pero bueno, es fácil. Pero a mi entender, para salir del vendedor tipo y estar en el montón, la sugerencia mía no es la única, hay otras opciones. Ser especialista en tierras, especialista en galpón, hay muchas. La sugerencia mía, que hay pocos actores en ese mundo, es la información inmobiliaria. Agregar ese plus. Les quiero tirar 2 tips fáciles. No sé si algunos ya lo hacen, pero pongan el Google Alert, pongan mercado inmobiliario, para que todos los días les lleguen a su casilla un solo mail con los títulos solamente de las noticias del sector. Ustedes hacen clic en donde quieren, pero tengan esa rutina que no se les escape a veces qué pasa en este sector. Y la segunda sugerencia simple y práctica es súmenle a las presentaciones que hacen, virtuales, presenciales, algo de información inmobiliaria. Es fácil conseguir. Pongan, hoy por hoy tenés portales como ZonaPro, mismo La Voz hace poquito empezó con algo de información en bienes raíces, la CACIC hace... Hay fuentes para captar, obviamente, citen la fuente para no tener lío, pero es importante hacerlo, porque yo les aseguro que si el cliente recibe el mail suyo con las alternativas de departamento en venta en Carlos Paz, que estamos acá, y a continuación ve una página de información de mercado, pasan al frente. Yo les aseguro que ese cliente lo diferencia a ustedes de todo el resto, algo tan fácil como eso. Y ahí seguir avanzando, que puede ser desde lo virtual, obviamente, como estamos hablando, y ni hablar, si quieren, nivel Dios, den un par de vueltas una vez al mes en su zona de influencia y vean cuántas casas hay en venta, qué está pasando con los carteles, si se desocupó algún que otro local, y hagan un informe propio. No solo de citando fuentes, que es válido, hagan propio, Made in, Juan Pablo, o sea, que el informe lo firme Juan Pablo Vaca. Yo empecé así y me terminaron citando en La Nación. Yo empecé valiendo cuarteto y de esta manera terminé con el tango. Así que básicamente esa era la idea que le quería transmitir para cumplir el tiempo. Gracias y a disposición.